Cuba, estamos ante una crisis de fe. Entre otras noticias, Cuba y el eterno retorno de la miseria. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La comentada idiosincrasia nacional, expresiva en gestos, subida del tono al hablar, diversión en medio de la crisis, permite a los cubanos ocultar asuntos que de otra forma habría que confesar. Vivimos una crisis de fe al responder esta pregunta clave de nuestra realidad. ¿Es posible derrotar a la dictadura? Al analizar el espectro político de nuestra nación, los argumentos de cada compatriota parten casi invariablemente de la respuesta de la pregunta anterior, excepto aquellos que, por un puñado de dólares, juegan al sí, pero no, anteponiendo la supervivencia de sus negocios grandes o pequeños, dependientes de un régimen hasta hoy intransigente si de negociar sus poderes se trata. Condenando a tales exonerados, nos queda una mayoría de nacionales rogando entre Dios y el diablo, al igual que el presidente Obama en La Habana, quien recalcó en tono de disculpa haber nacido después del aguacero, rectificó, del tsunami Castro. A pesar del marcado envejecimiento de la población, los cubanos con plena conciencia de sus actos en 1959 no sobrepasan hoy el 10% de unos 13 millones, estén donde estén. 71 años son muchos años. Las evidencias, criterio supremo de la verdad, dicen que entre nosotros predomina la negativa al contestar la pregunta clave. Argumentos que son perfectamente racionales, diríamos lastimosamente ciertos. Primero, la dictadura, maestra en la supervivencia, ha conseguido siempre una tabla de salvación en medio de la crisis. Segundo, el aparato represivo es tremendamente eficaz, pleno de agentes, métodos y recursos. Tercero, la oposición interna, golpeada sin misericordia, no posee una real capacidad de convocatoria. 4. El exilio, disperso por el mundo, aunque mayormente concentrado en Estados Unidos, apenas comienza a reorganizarse con nuevos liderazgos. Todavía es incapaz de ofrecer un frente de acción común frente al castrismo. 5. Los bloques políticos, las alternativas aliadas y rivales de los Estados Unidos, hasta en las Naciones Unidas, están muy lejos de una posición a favor de la democracia y el Estado de Derecho en Cuba. Tratándose de la Casa Blanca, al paso de 12 presidentes, 7 republicanos y 5 demócratas, tampoco se ha implementado una posición bipartidista de presión consecuente contra la dictadura. Basta con la anterior enumeración para justificar la crisis de fe del pueblo cubano. Sin embargo, el devenir social desconoce las leyes de la física y hace omisión desconcertante de las matemáticas. Así sucedió con la desaparecida Unión Soviética o la reformada China maoísta, aun cuando Lenin y Mao siguen exhibiéndose al público. Fidel Castro fracasó estrepitosamente 2 veces en sus planes frente a Batista, antes de ganar la Sierra Maestra y terminar creando su inmensa finca tropical en pleno siglo XX. La esperanza anida igualmente donde el fracaso parece entronizarse. Una combinación de factores presentes en la vida nacional pudiera revertir el pronóstico nefasto. Antes de su inevitable caída, el chavismo se muestra incapaz de asegurar la supervivencia de sus padrinos en la Plaza de la Revolución. Cuba agoniza en default, bajo el totalitarismo parasitario, corrupto e ineficaz, sin esperanzas de recuperación mediano de la pandemia mundial. La desesperación popular crece, exigiendo máxima atención a los represores y hasta una catástrofe natural pudiera taponar el envase de las desgracias haciéndolo explotar. Basta de revisar el día a día de las redes sociales para comprender el hervidero de opiniones embargadas en nuestros compatriotas. Pensar que somos ingenuos es subestimarnos. La mayoría de nosotros sabe bien que la libertad no vendrá de Estados Unidos, mucho menos de la Unión Europea, y tampoco nos fiamos de los santos para tamaña empresa. Ante la imposibilidad de prever el futuro, la fe acompañada de verdades de cada persona formando convicciones, de ahí en adelante, resta la acción social. A riesgo de disgregar, volvemos a la experiencia patriótica. Muerto en combate José Martí, una encendida polémica envolvió a los líderes independentistas en 1895. De un lado Bartolomé Mazo, junto a un grupo de patriarcas, y el otro, varios generales encabezados por Gómez y Marceo, planteaban resucitar la invasión a Occidente, siendo Cuba una isla grande y estrecha, contando España con una proporción de soldados entre 25 a 51 frente a los mambises, amén de otros factores desfavorables. Mazo proponía postergar la arriesgada empresa. Solo la insistencia de los grandes jefes militares hizo posible que fuera una epopeya capaz de causar la admiración del mundo.
La principal victoria de Fidel Castro ha sido inculcar hasta una médula ósea a cada compatriota la infalibilidad de su poder. El milagro sería convertir semejante auto de fe en una herejía, creando una contracción acompañante de una nueva y opuesta convicción política. Siguiendo con las noticias, Cuba y el eterno retorno a la miseria. Cada niño frustrado es el punto de partida para moldear al refugiado económico que necesita el castrismo, un individuo programado para perseguir lo básico. A inicios de la década de 1990, en los años más duros del periodo especial, los niños participábamos de un peculiar disfrute al que salíamos a llamar colecciones de papelitos. Aquella diversión consistía en fijar a las páginas de un libro envolturas de golosinas que algunos de nosotros habíamos visto siquiera, mucho menos saboreada. Por primera vez oíamos hablar del chupa chupa, la Coca-Cola, las barras de chocolate Nestlé, los Kit Kat y los chicles del enemigo que se vendían en la diplomacia o eran traídos por turistas o marinos mercantes. Las confituras solo estaban al alcance de personas pudientes, una categoría en la cual no califican mis padres ni los de muchos amigos, en un escenario dominado por el pirulí, el duro frío y los turrones de maní molido sobrecargados de azúcar. Aquellas coberturas coleccionables fueron lo más cerca que los niños de la época pudieron estar de las chucherías destinadas a los más yumas y a los cubanos que andaban con ellos. Recuerdo la avidez con que esperábamos los olorosos y remanentes de las golosinas. Algunos chicos hundían el rostro entre las páginas impregnadas del aroma exquisito y terminaban pagándole la lengua a las envolturas que aún conservaban las trazas de dulces que habían sido devorados por otros niños, hijos de padres ricos sin duda. Eso pensábamos nosotros mientras nos peleábamos por este o aquel papelito fragante, asegurando a gritos que sí habíamos probado el contenido y que reformamos parte del grupo de elegidos que comía cosas de afuera, gracias a algún familiar que tenía amigos en el extranjero y que les regalan de todo. Niños pobres al fin. Mentíamos para parecer mejores sin saber que estábamos calcando el cartel del jinetero. Al pariente en cuestión, lo único que importaba era que los demás creyeran que no habíamos comido esos dulces y que muy pronto también nos iban a comprar algunos de los más caros y hermosos juguetes que vendían en dólares. Nada de eso ocurrió. A esta altura de mi vida, todavía cargo con la tara de emocionarme en exceso cada vez que camino por la sección de confituras de cualquier mall. Al cabo de 30 años, cuando se suponía que los niños tendrían menos carencias o diferencias que la población de mi infancia, si en los años 90 el castrismo tuvo la cruel delicadeza de ponerle cortinas a las diplotiendas para que los proletariados muertos de hambre no vieran todo lo que allí adentro vendían. Hace pocos días fue una madre cubana quien pidió al gerente de un establecimiento en moneda libremente convertible, MLC, alejar las confituras de las vidrieras porque los niños las ven y empiezan a llorar, incapaces de comprender por qué sus padres no se las pueden comprar. El suceso tuvo lugar en Guantánamo y fue publicado en el semanario Venceremos de la provincia oriental 18 de octubre pasado. Miles de cubanos se indignaron al leer esta nota viralizada en redes sociales y también la respuesta en rotativos, según las cuales fue aceptada la queja de la madre y las golosinas fueron reubicadas lejos de la vista de los niños, pero se defendió la existencia de las tiendas en MLC como una medida necesaria para que el país recaude divisas. El mismo expediente, infructuoso por la misma crisis que comenzó con la caída del bloque del Este. Cuba, encargada de la concepción filosófica. Cuba encarna la concepción filosófica del eterno retorno a la miseria. 3 décadas después de mi traumatizada generación, suspira por dulces y caramelos que solo podían comprar quienes poseían dólares. Los niños sufren porque son sus padres, como fueron los míos, ciudadanos de quinta categoría, gente trabajadora sin acceso a la moneda fuerte por no tener un familiar en el exterior. Los cubanos arrastran una cadena interminable de humillaciones y abusos con los niños espamizados de medio de la creciente desigualdad con la mudanza de confituras hacia la red comercial en MLC. No es imposible para la inmensa mayoría de las familias conseguir dólares, especialmente en provincias, sino que la escasez de golosinas ha provocado una espantosa inflación que hace muy difícil adquirirlas, incluso en CUC o en pesos cubanos. Ese paradójico ser humano arrastrará su vida cruzando mar y tierra o selva para colmar anhelos tribales. Su objetivo no será otro que huir del país sin esperanza, pero, aunque sea libre, seguirá aletando inconscientemente
Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el